Y nosotros aquí con una guerra también por tratar de bajar los niveles de, ¿cómo que se llama? ¿Cómo que se dice? De inflación, los precios de los combustibles que están altísimos, no sé por qué se da eso, porque está llegando el costo del barril del crudo a 150 más o menos. Acá nos va a dar una panorámica real de la situación económico-financiera el caro amigo y excelente profesional Amílcar Ferreira. Muchas gracias por estar hoy. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto también venir a compartir contigo y bueno, un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo estamos, Amílcar? ¿Cómo va a ser este año? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué deberes tenemos que hacer? Si podemos hacer algún deber individualmente para tratar de sumar cuestiones positivas a favor del país y a favor de todos nosotros. ¿Cómo es el asunto? Bueno, lastimosamente este 2022, luego de unas previsiones que eran positivas, ¿verdad? Por la sequía que vino en ese último tramo de 2021, esas proyecciones han cambiado y estamos en un momento complejo porque a esa sequía que nos golpeó muy fuerte, luego se sumó ya en este año la crisis geopolítica, ¿verdad? El conflicto entre Ucrania y Rusia, que disparó todos los precios de los commodities, entre ellos el de combustible. Y nuestra carne no puede llegar. Y además perdimos en cierta manera el mercado de Rusia, ¿verdad? No porque Rusia haya cerrado, sino porque se ha dificultado el cobro, digamos, de los embarques, porque como las sanciones que fueron implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea, entre ellas incluyen la exclusión de la mayoría de los bancos rusos del sistema SWIFT. Entonces no nos pueden pagar. Justamente ese sistema SWIFT, en pocas palabras, detallalo, por favor. Es una organización internacional que, digamos, administra el sistema de transferencias electrónicas. Es un sistema que le asigna a cada banco del mundo que participa de esa red. A nivel bancario. Exacto, un código único. Y entonces los bancos pueden, digamos, hacerse transferencias entre ellos utilizando ese sistema que es, digamos, el más utilizado en el mundo. Al estar excluido de ese sistema... Rusia. Claro, los bancos rusos se dificulta porque no pueden, digamos, utilizar ese sistema en el cual también están los corresponsales, ¿no? Que actúan para que una transferencia, por ejemplo, venga de Rusia a Paraguay. Necesitan corresponsales. El banco paraguayo tiene que tener un corresponsal, ya sea Nueva York o Londres, típicamente son los dos mercados, una cuenta abierta en ese banco, Nueva York o Londres, y el banco ruso también. Entonces, ¿cómo funciona? El banco ruso ordena a su banco que le debite en su cuenta y le acredite en la cuenta del banco paraguayo. Y ahí se produce la transferencia, ¿no? El pago de lo que sería el comercio entre Paraguay y Rusia. Y ahora eso está cortado. Y eso está cortado. Para los rusos. Para los rusos, por las sanciones que han implementado la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, un poco redondeando para la respuesta a tu pregunta, estamos en un momento complicado. La analogía que yo encuentro es cuando uno va volando en un avión y de repente el piloto dice: señores, estamos entrando en una zona de turbulencia, ajustense los cinturones. Ese sería un poco, claro, el momento, ¿verdad? Un momento donde por la afectación climática que tuvimos al final del año 2021, recordarás esa ola de calor tan fuerte que vino, eso dañó muy fuertemente el principal producto de exportación de Paraguay, que es la soja. Se estima una caída superior al 60%. Paraguay produce más o menos 10 millones de toneladas de soja por año. Y este 60%. año... 60%. Es claro, la caída sería un 60%. Estaríamos produciendo menos de 4 millones de toneladas. Es muchísimo. Este año probablemente los productores ni siquiera van a poder cubrir sus costos. O sea, no va a haber ganancia. Probablemente van a cerrar con pérdida. Entonces habrá que refinanciar todas las deudas, no va a haber, digamos, recursos. Se estima una caída de 2.000 millones de dólares en el ingreso de divisas por ese rubro. Y en cuanto a la carne, por ejemplo. Eso se suma ahora a la carne, ¿verdad? La pérdida del mercado ruso para nuestras exportaciones
que representa el 20% del total de exportación de carne de Paraguay. Es un mercado, 20% tiene Rusia. Así es. Para con nosotros. Para nosotros representa el 20% del total de carne que exportamos. O sea, desaparece ahora el 20%. Se cierra prácticamente porque por esas dificultades para el cobro, los frigoríficos locales han tomado la decisión unilateral de suspender todos los embarques desde ese día que inició la invasión a Ucrania. Hace 12 días. Claro, por dudas sobre el cobro, ¿verdad? Claro. Por lo que puede ocurrir es que enviemos los embarques, los contenedores de carne y que no sean saldados. Y que no nos puedan pagar. Claro. Que te digan, mira, no tengo SWIFT, no tengo cómo pagarte. Y bueno, que entonces los frigoríficos han tomado esa decisión. Quizá lo bueno en el caso específico de la carne es que, digamos, no necesariamente va a ser una pérdida definitiva, porque la ganadería no es como una fábrica que produce, digamos, 1000 unidades por hora y que si no se vende ya se pierde. Los stocks, digamos, de ganado se pueden guardar para más adelante. Interín se van gestionando otros mercados. Hay otros mercados. Sí, la demanda con pretensiones de recibir carne paraguaya. Es muy alta en este momento la demanda de carne en el mundo, y también los precios están en niveles muy buenos. Entonces yo creo que si se actúa rápido, de manera inteligente, se podrían conseguir nuevos mercados para, digamos, destinar esa carne que no se va a vender a Rusia a estos nuevos mercados. Uno de ellos es el de Estados Unidos. Hay que recordar, Bruno, de que Paraguay viene gestionando ya hace 2 años el ingreso al mercado de Estados Unidos. ¿Se va a dar esa posibilidad? Y es inminente. Todas las gestiones para la apertura de ese mercado ya han sido concluidas. La última de ellas es la visita de los técnicos a los frigoríficos locales, y ya solamente falta la autorización final de las autoridades para que Paraguay tenga acceso al mercado de Estados Unidos. Yo creo que es un buen momento, aprovechando esta circunstancia, dado que Paraguay es un aliado fiel, digamos, de Estados Unidos. De que se abra esa puerta. En la región, claro, que Estados Unidos nos dé una mano en este momento, que haya una... Que acelere la apertura de la puerta. Claro, un trabajo de nuestra diplomacia en el sentido de solicitar a Estados Unidos la apertura de ese mercado, como una forma también de ayudarnos en este momento en el cual, debido al conflicto, hemos perdido ese mercado. Bueno, qué importante. Sí, esperemos que tenemos un nuevo embajador acá, de Washington, después de bastante tiempo. Por ahí podría él también reforzar esa momento necesidad nuestra, claro, ¿verdad? Es el momento ideal para pedir. Paraguay ha tenido una línea, digamos, de acompañamiento a la línea de Estados Unidos en términos geopolíticos, diría. Siempre Paraguay ha acompañado las posiciones de Estados Unidos, ha sido históricamente un aliado fiel, digamos, de ese país. Y entonces creo que tenemos, digamos, las credenciales como para, en este momento que perdimos ese mercado y que eso nos va a afectar económicamente, pedirle también una mano a Estados Unidos de que nos abra su mercado, porque reunimos todos los requisitos, Bruno. Nuestra carne es de muy buena calidad y bueno, perfectamente puede estar en el mercado americano. Bueno, justamente se están abriendo, destapando ollas, todo el mundo sabe, y están saltando estos personajes del narcotráfico, del crimen organizado y toda esta industria, que son miles y millones de dólares que hay detrás de toda esta historia. ¿Forma parte todo esto del crimen organizado de la estructura económica nacional también, Amílcar? Sí. Por un lado, el crimen organizado y las actividades que realiza forman parte, nos guste o no, sin hacer juicio de valor, forman parte de esa estructura económica, porque el narcotráfico, según números que en su momento había comentado la Senat en entrevistas radiales, ¿verdad? El jefe de la Senat, tiene un tamaño similar al de la ganadería. Más o menos 1.600 millones de dólares por año es lo que mueve ese negocio. Y bueno, el narco... Similar al mundo ganadero. Similar a lo que es lo que mueve la ganadería en Paraguay. La ganadería. El narcotráfico y otras actividades ilegales ingresan, digamos, dinero al país, y ese narcotraficante después, bueno, compra una camioneta, construye una casa, compra ganado, etcétera. Y ahí se lava la plata. Y ahí lavan el dinero, ¿verdad? Se inserta en la economía. Pero, dicho eso, también creo que Paraguay en este momento se debate
en responder una pregunta, ¿verdad? De cuál va a ser el modelo. Yo en programas anteriores te comentaba de que Paraguay desde el 2003, inicio del gobierno de Nicanor, hasta el 2015 vino mejorando en sus indicadores. Hubo ciertas mejoras en lo institucional, por ejemplo, un buen manejo del Ministerio de Hacienda, del Banco Central. Pareciera que construimos un cierto consenso mínimo de que tenemos problemas de corrupción, etcétera, prebendarismo, pero el consenso no escrito era: en Hacienda y Banco Central tratemos de hacer bien las cosas, seamos serios en lo que es el manejo económico. Y eso dio buenos resultados, ¿verdad? La recaudación de impuestos desde el 2003 hasta el 2015 se multiplicó por 6. El país también creció, ¿verdad? Se multiplicó en esa misma cantidad. Paraguay en el 2003 tenía un Producto Interno Bruto de 6.000 millones de dólares. Para el 2014 llega a 30.000 millones de dólares. Pero esas mejoras que tuvimos llegaron a un techo en el 2015. Nosotros en el 2015 alcanzamos una calificación crediticia BB+, que en una escala del 1 al 20 sería un 10. Es el último escalón previo al grado de inversión. Y a partir de ahí, Bruno, nos estancamos. ¿Y qué es lo que dicen las calificadoras internacionales? Dicen que Paraguay es una fórmula incompleta porque es equilibrio macro, pero con debilidad institucional. Entonces, ese es el gran desafío que enfrentamos en este momento. Debilidad institucional. Sí, claro. Yo creo que, en mi opinión, el problema principal no es el narcotráfico, el crimen organizado. El problema es la debilidad de las instituciones. Todos los países tienen en mayor o menor grado estos problemas. La diferencia radica en qué tan fiables, qué tan, digamos, independientes y fuertes son sus instituciones para enfrentar el problema. Y nosotros como sociedad tenemos que entender de que tenemos que dar ese paso siguiente de una justicia independiente, firme, de instituciones, cada una de las cuales todo pasa por la justicia otra vez. Claro, pero ese es un tema cultural, Bruno. Nosotros, para que eso suceda, para que las instituciones sean fuertes en Paraguay, cumplan su misión, tiene que haber un gran consenso. Así como generamos ese consenso sobre el manejo macroeconómico responsable, el tener, digamos, al frente de las instituciones encargadas del manejo económico, personas idóneas, independientes, lo mejor, en cierta manera, que Paraguay pueda nombrar, ¿verdad? Tenemos que también hacer un consenso, construir un consenso sobre eso mismo, pero en la justicia, ¿verdad? Y no es fácil porque la cultura que nosotros tenemos, la hemos tenido y seguimos teniendo, ha sido la de una justicia manejada, donde el político levanta el teléfono, le llama al juez amigo, al miembro de la corte, etcétera. Y ese sistema no nos va a llevar a ningún lado. Nosotros necesitamos transmitir al mundo una imagen de instituciones fuertes, similar a lo que tienen Chile y Uruguay. Una imagen seria. Una imagen de país serio. Institucional. Exactamente, de instituciones serias, fuertes, que funcionan y cumplen su rol. ¿Se puede llegar a dar esa imagen alguna vez? Y yo creo que tenemos condiciones, pero como te digo, tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber un consenso en la sociedad. ¿Qué hacemos con el narcotráfico y todo esto? El narcotráfico siempre va a estar, pero lo importante no es que esté o no, sino cómo el país, qué respuesta le da, cómo enfrenta esa situación. Sí. Instituciones totalmente inficionadas y corroídas por la corrupción, donde las instituciones muchas veces no solamente no combaten, sino que hasta participan y ayudan al crimen organizado, o instituciones fuertes, independientes, muy, digamos, conscientes de su misión y que cumplen su trabajo. Yo recuerdo que fui a Chile y me decían, un chileno común, un chileno en la calle me comentaba: nunca intentes sobornarle a un carabinero, porque no va a funcionar, te vas a terminar preso. Eso te da la idea de lo serias y de lo sólidas que son las instituciones chilenas, ¿verdad? Tienen una tradición de justicia independiente, de instituciones que funcionan. Lo mismo ocurre en Uruguay, ¿verdad? Entonces, puede haber, de hecho lo hay también, algunos casos de narcotráfico, etcétera, pero la gran diferencia radica en la fortaleza de sus instituciones. Bueno, ese concepto, el 11 de marzo sube un nuevo presidente en Chile. ¿Cómo está Chile, ya que tocas Chile? En la parte económica, financiera, la imagen chilena mundial, al mundo, digamos, desde estos prismas, digamos, ¿cómo está Chile? Mira, a mí me da la impresión, un poco parte de esa tradición que estamos comentando, ¿no? Sí. Que Chile es un país serio, es un país que
justamente, vamos a verlo, ¿verdad? Una vez que asuma el nuevo presidente, pero por lo menos de manera preliminar, Boric, sí. ¿verdad? Las primeras señales que está dando Chile es de que va a un modelo similar al de países del primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, donde tienen una alternancia entre gobiernos, digamos, de tendencia más de derecha, más de izquierda, pero que el modelo económico, las grandes directrices o los grandes pilares del modelo económico se mantienen, ¿verdad? Lo que decimos, una izquierda seria y una derecha también seria, donde la diferencia entre diferentes gobiernos son más bien matices, ¿verdad? Quizá un poco más de énfasis en algunos aspectos que tienen que ver con lo social o del lado derecho, digamos, con la ampliación de los mercados, con el mundo económico, empresarial, pero que no cuestionan, no cambian, no discuten lo que son las bases, ¿verdad? De lo que es un país serio, con una economía conectada al mundo. Hay que recordar que Chile es el país con mayor cantidad de acuerdos de libre comercio en el mundo. Tiene acuerdos de libre comercio con países que representan el 85% del Producto Interno Bruto mundial. Prácticamente en todos los países, los principales, ¿verdad?, del mundo, vos te vas y encontrás un vino chileno, ¿verdad?, un producto chileno en las estanterías. Es un país serio, Chile. Es un país serio, ¿verdad? Algunas posiciones políticas que ha tenido el presidente Boric antes de asumir, el presidente electo, por ejemplo, condenando la invasión de Rusia a Ucrania, ¿verdad? Una posición clara en ese aspecto. Ahora revirtió la cosa. No, ha tenido esa posición sí, anteriormente. Sí. ¿Y ahora también, cómo fue? Perdón, ahora está Piñera todavía, ¿verdad? Está todavía Piñera, pero ya el presidente Boric ha tenido, digamos, ha sentado posiciones con respecto a los temas de la agenda internacional. Otra, por ejemplo, condenando el régimen de Maduro, diciendo con todas las letras, ¿verdad? Siendo él un presidente que viene de la izquierda, sin embargo, ha tenido una posición clara con respecto a la violación de los derechos humanos, la falta de democracia en Venezuela. Es lo que yo llamo una izquierda seria, una izquierda que obviamente tiene sus convicciones, ¿verdad?, de una mayor justicia social, ¿verdad? Pero piensa en todos los ciudadanos del país. Pero que a la vez no está dispuesta a apañar cualquier cosa que otros gobiernos de izquierda en otros países ¿Cuál es hagan. la posición de Boric ante la presión rusa sobre Ucrania? ¿Sentó una posición? Ha sentado una posición clara, ¿verdad? En el sentido de que, de hecho, Boric creo que es, si no me equivoco, creo que su familia es... Sí, de esa zona. De esa zona, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y bueno, él ha tenido una posición clara, ¿verdad? De que lo de Rusia fue una invasión a un país soberano que tiene una legítima ambición de ser un país libre que ejerce su soberanía. Yo creo que lo que está en cuestión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Bruno, es un modelo que viene de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Hay que decir también que el mundo ha ido evolucionando. Ese modelo que defiende Rusia es de que todos los países que están alrededor suyo tienen que permanecer como una especie de países semi-independientes. Países satélites. Satélites que siempre están, digamos, dentro de la esfera rusa. Y que tienen gobiernos afines a Rusia, esa es la consigna, y a sus políticas, ¿verdad? Pero muchos de estos países, ¿verdad?, que son hoy día democracias. Recuerdo el otro día una foto que veía de la cantidad de presidentes que tuvo Ucrania y abajo ponían los presidentes que tuvo Rusia. Todas las fotos eran de Putin, ¿verdad? Arriba estaban diferentes caras, ¿verdad?, de presidentes de Ucrania electos democráticamente. Y en el caso de Rusia y Bielorrusia eran siempre los mismos, ¿verdad? Te decía, son hoy democracias vigorosas. Son también países que culturalmente han evolucionado. Son países que legítimamente su población aspira a ser soberanos, independientes. Miran a la Unión Europea como una aspiracional, ¿verdad? Porque tienen de un lado Rusia y del otro lado la Unión Europea. Y se sienten más europeos, ¿verdad? Aspiran más a los valores europeos que a los rusos, que bueno, no tiene mucho de democracia Rusia, ¿verdad? Es un país donde el actual presidente es sabido, ¿no? Ha hecho envenenar a opositores políticos, etcétera. Entonces, eso es lo que se cuestiona. Estos países de la esfera Rusia bajo lo que era en su momento la Unión Soviética, van a seguir en ese estado de semi-independencia, respondiendo a Rusia, o van a realmente volverse lo que aspiran, ¿no? Países independientes, países que toman sus propias decisiones y que se integran a los bloques que ellos prefieran. En este caso, claramente, estos países preferirían
ser parte de la Unión Europea, integrarse económicamente con ellos, tener acuerdos de libre comercio, ¿verdad? Y no permanecer bajo la esfera rusa. Eso es lo que está en cuestión. Entonces, eso es lo que se va a definir con esta crisis, cuál va a ser el modelo hacia adelante. Yo estoy de acuerdo con la posición rusa, yo creo que eso debería ser parte del acuerdo, de que, por ejemplo, estos países no instalen ninguna, digamos, instalación militar, misiles, etcétera, que amenacen la seguridad de Rusia. Pero fuera de eso, en ese sentido, ¿estás de acuerdo? yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que así como, creo que en cierta manera, todas las potencias, ¿verdad?, están muy atentas a eso. Lo que pasó en Cuba, lo que pretendía Rusia lo que con en su Cuba, momento, exactamente. en la época de Kennedy. La crisis de los misiles. Yo creo que eso es válido, eso podría, digamos, ser parte de un acuerdo. Pero bueno, fuera de eso, creo que estos países tienen todo el derecho, son soberanos, tienen el derecho de mantener su integridad territorial, tener sus propias políticas en los diferentes ámbitos e integrarse a los bloques económicos que ellos prefieran. Y también Ucrania podría integrar la OTAN, por ejemplo, según... Y yo creo que... Porque eso es lo que no quiere Rusia. A mí me parece que el acuerdo que se podría construir es que sea parte de la OTAN incluso, pero sin permitir la instalación de cuestiones nucleares. Claro, instalaciones militares o armas que amenacen a Rusia por la cercanía que tiene Ucrania con Rusia. Eso me parece que sí es razonable, ¿verdad? Podría acordarse. Bueno, y pensá que, ¿y cómo va a terminar esto? ¿Va a terminar esto? ¿Va a continuar? ¿O se va, digamos, a hacer más hostil la cosa de lo que ya es? Yo creo que finalmente esto va a terminar en una negociación, porque las sanciones que se han impuesto mutuamente, por un lado la Unión Europea y Estados Unidos, sanciones muy duras a Rusia que van debilitando día a día su economía, pero también Rusia ahora está respondiendo limitando el gas, por ejemplo, a sus clientes europeos. Alemania, también Rusia es un gran productor de muchos insumos que el mundo necesita, por ejemplo, fertilizantes, ¿verdad?, derivados del petróleo. Lo estaba leyendo ayer, el 62% de los fertilizantes que se utilizan en el campo para, digamos, fertilizar los campos para productos como la soja, el 62% de todas las compras que hace Brasil de fertilizantes, por ejemplo, vienen de Rusia. Si no hay fertilizantes, se va a dificultar también los cultivos. O sea, tenemos una dependencia mutua y creo que a todos les conviene sentarse a la mesa de negociación, construir un acuerdo y, bueno, de alguna manera ir volviendo a esa normalidad donde podamos comerciar, pero sobre la base seguramente de acuerdos que tengan que ver con estas cuestiones de defensa, ¿verdad? Y a la vez contemplando la necesidad de estos países limítrofes con Rusia de tener una soberanía real, ¿verdad?, de poder aliarse, como dije, a los bloques económicos que ellos prefieran. Y bueno, de esa manera... No ser siempre dependientes de Moscú, y por está ejemplo. Cuestionado ese modelo, porque lo que en cierta manera Putin plantea es de que que Rusia sigue siendo un imperio, ¿verdad?, similar a lo que fue en su momento la Unión Soviética, y que los países vecinos tienen que estar, en cierta manera, pendientes de los intereses y de la política rusa. Y eso me parece que es insostenible. Es insostenible por una cuestión de evolución cultural. Hoy, estos países limítrofes... incluye también allá países como Finlandia, Suecia que han mantenido neutralidad por esta situación, pero que ahora se han revelado, ¿verdad? Con esta crisis, estos dos países han tomado la decisión de financiar también, de plegarse a la posición de la Unión Europea, financiar y enviar armas para ayudar a Ucrania, porque dicen, si esto sigue, a la larga también Rusia nos va a afectar a nosotros. Va a ir sobre nosotros, ¿verdad? Y otros países como los países bálticos, Estonia, Letonia... Y esa posición de Alemania ante todo esto y el cierre porque se cerró al parecer la compañía esa de la que iba a traer el gas de Rusia, no sé, se fundió porque no recibía la cantidad de dinero que estaba el Gazprom, gasoducto, y entonces al parecer se fundió porque... Es la empresa más grande de Rusia, Gazprom, ¿verdad? Es la que... No sé qué pasó, despidió a no sé cuántos empleados y ese tipo de cosas, se paró la historia ahí. Sí, haciendo un poco de historia, Alemania siempre tuvo que es la mayor economía de Europa, ¿verdad? La más tecnológicamente más avanzada. El pilar económico de la Unión Europea es Alemania. Entonces Alemania había tenido una posición con respecto a Rusia, ¿verdad?, de decir, nosotros tenemos que integrar a Rusia al comercio,
a las relaciones diplomáticas para moderar a Rusia, ¿verdad? Porque Rusia en cierta manera siempre era mirada, ¿verdad? Con cierta sospecha desde Europa como un país que podría representar una amenaza, que podría eventualmente inclusive invadir países. Con esta acción llevada ahora se ha confirmado todas esas teorías, ¿no? Entonces, la posición alemana siempre fue, bueno, tenemos que comerciar con Rusia, tenemos que integrarlo y de esa manera vamos a moderar a Rusia. Vamos a ir también influyendo en la sociedad rusa, en su política, para convertir a Rusia en cierta manera a una democracia con valores similares a las que tiene Occidente, ¿no? Putin se está convirtiendo en el zar del siglo XXI. Sí, entonces, la posición de Estados Unidos, bueno, que siempre tuvo recelo, ¿no?, con respecto a Rusia, era no alimenten al monstruo. Esas relaciones económicas tan intensas entre la Unión Europea y Rusia, a la larga van a fortalecer a Putin y luego Putin va a aprovechar ese resurgimiento económico posterior a la caída de lo que significó la Unión Soviética, y va a amenazar a Europa. Y bueno, esa tesis, lastimosamente digo para el mundo, se ha confirmado con esta invasión, porque Rusia, de ser casi una economía quebrada luego de la caída de la Unión Soviética, fue luego a partir de esa relación intensa con Europa, vendiéndole petróleo y gas. 2/3 de las exportaciones de Rusia son hidrocarburos, petróleo y gas. Fue fortaleciendo su posición económica, renovó completamente su ejército, construyó una reserva monetaria, la tercera más grande del mundo, 630 mil millones de dólares, se preparó, se fortaleció económicamente, y luego esta acción de invadir Ucrania. ¿Y ahora cómo está la propia economía rusa con esta guerra? Sí. Todos esos temores que tenía la Unión Europea ahora han quedado confirmados. Que Rusia, eso que decía Estados Unidos, no alimenten al monstruo porque a la larga les va a comer. Entonces ahora yo creo que va a haber un cambio de política. Claramente, bueno, todos los países de la Unión Europea ya han decidido, ¿verdad?, fortalecer sus presupuestos de defensa. El caso de Alemania ha tomado la decisión de invertir 100 mil millones de dólares en renovar todo su ejército, ponerlo al máximo nivel. Alemania. Siempre Alemania ha tenido siempre ¿Pero qué hace con su ejército una Alemania? Posición pacifista, ¿verdad? Alemania no puede utilizar su ejército. Y sí, siempre ha tenido una posición pacifista después de lo que ha significado la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue, bueno, el país agresor, digamos, y que perdió esa guerra. Entonces siempre ha tenido una posición pacifista, si bien se ha comprometido por los acuerdos en la OTAN a invertir un 2% de su presupuesto público en defensa, no ha cumplido. Siempre ha estado en un 0,8%, por ahí, ¿verdad? Y bueno, con esto yo creo que ha significado, yo leía en la prensa, un electroshock para la política alemana al darse cuenta que realmente Rusia representa una amenaza. Entonces hay un cambio total de política. Yo creo que con esto va a cambiar, ¿verdad?, esa forma de relacionamiento. O forzosamente se tiene que reforzar militarmente Alemania. Claro, porque ante esta situación... Pero supuestamente no puede hacer nada con su ejército. Al ser parte de la OTAN, tiene que... Sí. Porque el reclamo americano era lo que Trump, ¿verdad?, el presidente Trump le reclamó con todas las letras, era, bueno, Alemania no cumple su compromiso en la OTAN de invertir 2% de su presupuesto, 2% del PIB en defensa, invertía menos. Y hace que Estados Unidos le financie su defensa, ¿verdad? Era Estados Unidos como parte de la OTAN el que se hacía, el hermano mayor que se encargaba de defenderle. Entonces ahora creo que todo esto va a cambiar. Rusia es una economía, ¿cómo te diría?, de mediano porte. Si bien es una potencia militar, es el país con mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, inclusive más que Estados Unidos. Sin embargo, tiene una economía poco sofisticada, muy basada en la explotación de recursos naturales. Te decía, 2/3 de sus exportaciones son gas y petróleo. Después tiene una industria armamentística, ¿verdad?, exporta armas al mundo. Básicamente, y simplificando, Rusia exporta gas, petróleo y derivados, entre ellos los fertilizantes, al mundo. Además le vende armas y para de contar. El PIB per cápita de Rusia es similar al de Argentina, más o menos 10 mil dólares per cápita. O sea, no es un país rico, es un país, yo diría, de mediano porte. Entonces, solamente una potencia militar, que no es poca cosa, ¿verdad? Pero fuera de eso, es una economía que también necesita mucho del mundo. Brasil, ¿verdad?, es superior económicamente a Rusia. Está un poquito por debajo en términos de PIB per cápita. Estamos hablando de PIB per cápita. Sería el PIB total dividido de la población, ¿verdad? Sí, pero ¿está en una ubicación superior? ¿O no. Está menor. Está menor, sí. Lo que te decía es que Rusia necesita más del mundo de lo que el mundo necesita de Rusia. Estas sanciones económicas
creo que van a golpear duramente a Rusia. Prácticamente todas las mejores marcas del mundo, las mejores empresas del mundo se están retirando de Rusia. Están retirando. Exacto, entonces están neutralizando a Rusia. Rusia va a tener problemas. Por ejemplo, voy a ponerte ejemplos así sencillos, Sí, ¿verdad? sí. La industria de semiconductores, los que hacen los chips, ¿verdad? Han ya cerrado sus exportaciones a Rusia. Rusia tiene una industria de armamento y parte de los productos que producen tienen que llevar chips, ¿verdad? Un misil, un tanque, etcétera. Todos llevan componentes electrónicos y Rusia no va a tener acceso ya ahora con las sanciones a esas partes. Y esos chips se fabrican en Taiwán. Y se fabrican en Taiwán, por ejemplo. Claro, Taiwán es un gran productor de chips en el mundo. Entonces va a tener dificultades, van a probablemente ver paralizadas sus industrias por no tener todos los componentes para terminar los productos. Y por otro lado, creo que en el corto plazo va a tener un altísimo nivel de desempleo, porque las noticias que estamos leyendo, una empresa como IKEA, que decidió retirarse de Rusia, 15.000 empleados. Es de Suecia, creo de Suecia, sí. De Suecia, fabrica de muebles. Muebles fabulosos. Tenía 15.000 empleados, ¿verdad? Una empresa como Cisco, ¿verdad? O Oracle, ¿verdad? Que tienen... Oracle, sí. Exacto. Todas estas empresas se están retirando y bueno, entonces va a empezar a faltar todo en Rusia. El sustituir todos esos productos y servicios no es una cuestión tan fácil ni de corto plazo. Y bueno, yo creo que va a ir de alguna manera generando un colapso en la economía rusa, ¿verdad? Y bueno, va a pagar un precio muy alto también por las acciones que llevó adelante, ¿verdad? ¿Y China? ¿Cuál es la posición de China ante este conflicto? China tiene una posición cautelosa y neutral hasta este momento. China está observando un poco el escenario porque también China no puede entrar, digamos, a brindar un apoyo abierto, masivo a Rusia, porque China es una economía basada en exportaciones, ¿verdad? Hay tres tipos de economía. Economías basadas en consumo, donde lo que hace que crezca el PIB, el mayor, digamos, motor de la economía es el consumo. Economías basadas en inversión y economías basadas en exportaciones. Entonces, China es una economía basada en exportación, ¿verdad? Lo que impulsa su economía es venderle al mundo su emporio industrial. Sí. China, en cierta manera, es la gran fábrica del mundo hoy día. Entonces China también depende fuertemente de sus ventas a los países occidentales. Y a Estados Unidos también. Si China se vuelca muy fuertemente a favor de Rusia, el golpe que puede recibir es también muy grande. Sí, le van a cerrar. Le van a empezar a cerrar los mercados, ¿verdad? Entonces también China cautelosa. Ha sido cautelosa y su posición ha sido la de instar a las partes a sentarse a negociar. Por eso yo creo que más tarde o más temprano, por el debilitamiento que va a ir sufriendo la economía rusa, van a tener que sentarse a negociar y seguramente buscar posiciones intermedias, Bruno. Yo repito, creo que Rusia tiene razón en eso de buscar, digamos, un acuerdo que le garantice que, por ejemplo, misiles nucleares no se instalen, ¿verdad?, muy cerca de sus fronteras, pero a la vez reconocer a Ucrania como un país independiente, soberano, con todas las libertades que eso implica. Y en marzo acá en Paraguay se empieza a pagar el IRP, ¿es así? Sí, sí. Amílcar Ferreira. Sí. ¿Y qué tenemos que pagar impuestos? Ha sido un duro golpe ese, ¿verdad? Desde el año pasado que estamos pagando IRP, no pagamos más, ¿verdad? ¿IRP qué es? El impuesto a la renta personal, ¿Y ¿verdad? por qué hay que pagar? Y bueno, ese impuesto. Es un impuesto que grava a las personas, ¿verdad? Sí. Sobre los ingresos que han tenido en el año, menos los gastos que son deducibles, ¿verdad? Hay una lista de cosas que puedes deducir y otras que no. Sí. Que ha cambiado esa lista de deducibles con la última reforma tributaria. Eso impone el gobierno. Exacto. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros le imponemos al gobierno que los servicios públicos sean eficientes, que no lo son, y pagamos fortunas por ellos? ¿Cómo se puede conseguir eso? Revertir, porque está bien, te exigen pagar el IRP, por ejemplo, pero vos vas por la calle llena de pozos, ponen el asfalto encima, es así saltando el auto, por ejemplo, el agua servida al costado, los cables que son un enrejado total, ¿cómo se llama? Una historia ahí. Bueno, y después las luces del alumbrado público, que de 10 lámparas, 3 funcionan y 7 no, por ejemplo. ¿Qué pasa si tanto exige el gobierno
exijámosle nosotros al gobierno que ponga sus instituciones en condiciones, sus servicios, ¿o no es así? O sea que, Bruno, yo te considero a vos un gran creativo, una persona con muy buen gusto. Eso se nota en todos los programas. Pues yo no entiendo esto. Pero déjame desarrollar. Esa valoración estética, ¿verdad? Cuando vos vas a un país bien organizado, hasta estéticamente, ¿verdad? Claro. Es atractivo ese país porque las plazas están limpias, los cables están bien ubicados. A eso voy yo. Todas las luces funcionan, ¿verdad? Entonces creo que nosotros un poco esa imagen de los caños rotos, de todo descuidado, es un poco la imagen de la degradación, de la decadencia en la que estamos, ¿verdad? Esa es parte de esa cultura, ¿no? Que privilegia la prebenda, la corrupción. Las instituciones que son muy débiles, no cumplen su trabajo, se transan nomás con el amigo, etcétera. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Yo creo que, inclusive a las personas que hoy se benefician de ese sistema corrupto, prebendario, poco serio, inclusive a ellos les conviene que el país vaya a un modelo más parecido, por poner ejemplo en la región, más Chile, Uruguay, ni hablar de países del primer mundo, ¿verdad? Donde las instituciones funcionan. Porque un Paraguay serio, porque tenemos, yo creo, mucha gente capaz en Paraguay, es nada más crear una cultura de la meritocracia, de las cosas bien hechas, del Paraguay bien hecho, que es también algo... Paraguay bien hecho. ¿Te acuerdas que hicimos esa campaña exacto, exitosa? Esa campaña tan buena, ¿verdad? Esa cultura es la que tenemos que implementar, ¿verdad? En nuestro país, para que nuestro país salga adelante. Esa imagen, repito, ¿verdad? De degradación es el reflejo de la degradación moral en la que hemos caído como país. Y no es que no tengamos condiciones, porque en Paraguay hay mucha gente capaz. Yo estoy seguro que la mayoría quiere que las cosas se hagan bien. Lastimosamente, nomás hasta ahora, nuestra clase política, las personas que han sido electas, que yo creo que tienen máxima responsabilidad. Yo pongo, digamos, el énfasis en esto. No es lo mismo la responsabilidad de un ciudadano común que la responsabilidad de una persona electa para un cargo, ¿verdad? Público. Ellos son los responsables, los que han hecho que Paraguay fracase hasta ahora en esa tarea de construir ese país serio. Un Paraguay serio, un país donde las cosas se hagan bien. Es un país que va a crecer al 6-7%, que va a generar miles de empleos. Va a ser un país con muchas oportunidades para todos los paraguayos. Es un país donde hasta los extranjeros van a querer venir a vivir aquí. Pero es esa cultura la que en cierta manera, el lastre que hasta ahora nos mantiene en el atraso. Paraguay tiene todas las condiciones, recursos naturales, un sistema impositivo, una ubicación. Tenemos todas las condiciones para hacer agua, un país, sol, energía. A un paso nomás del grado de inversión, etcétera. Lo que falta es que demos ese paso que tiene que ver con un cambio cultural de entender todos que nos conviene más un sistema serio, justicia independiente, instituciones que funcionan y ordenado. Los mejores paraguayos que podamos poner en las diferentes posiciones de responsabilidad en el Estado para un país serio, en resumen, para dar ese salto. Pero yo voy a ser el primero en pagar los impuestos, ídolo, si funcionan los servicios públicos, si podemos tener, no como ahora que somos creo que el último país del planeta porque no tenemos transporte público eléctrico, no funciona acá nada, ¿verdad? Seguimos con estos empresarios de los transportes públicos que exigen cada vez más, que te acogotan, que sube el pasaje o le tenés que dar subsidio para que sigan con la flota esa que es un desastre. Somos el país, ¿verdad?, mayor generador del mundo de energía eléctrica per cápita. O sea, ningún otro país del mundo genera per cápita la cantidad de energía eléctrica hidroeléctrica. Pero al ciudadano paraguayo pero no tenemos, por ejemplo, no representa nada para prácticamente nada de uso para movilidad, ¿verdad? Claro, el transporte eléctrico. Somos un país que tiene una de las canteras para la producción de cemento más grandes de la región, en Vallemí, para 200 años más o menos la reserva. Y nos usamos, por ejemplo, para hacer las calles, ¿verdad? Claro, importamos asfalto. Cementar las calles. Paraguay importa más o menos 1.500 millones de dólares de productos, hidrocarburos y derivados, entre ellos también está el asfalto, por año. 1.500 millones de dólares por año. Cuando que nosotros podríamos, por ejemplo, decir, bueno, en vez de importar, ¿por qué no le compramos a la INC un volumen mucho más grande de cemento y tener una política pública para utilizar nuestra propia materia prima en hacer las calles?
Entonces, ese dinero, en vez de que vaya al exterior, a las petroleras, que se quede aquí y que ese dinero lo utilice la INC para ampliar su producción, para mejorar su producción. Todas las ciudades del norte argentino tienen calles cementadas. Por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Bueno, y otra cosa, somos país mediterráneo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Potenciar la conexión aérea, tener un hub acá, un bruto aeropuerto para carga, para esto, para lo otro, y conectarnos al mundo vía aérea. Eso es lo que hay que hacer, no ser el último aeropuerto del continente, por ejemplo. No sé si me explico. Sí, hay que tener también ideas claras sobre el modelo económico. Fíjate que Paraguay, en una decisión que yo acompaño, yo creo que es correcta, ha apostado, ¿verdad?, en un estadio inicial de desarrollo a ser un país barato, de impuestos bajos, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque eso también hace que el Estado sea muy pequeño, muchas veces ya insuficiente. Pero bueno, para que esa política de impuesto bajo sea coherente, nosotros tendríamos que apostar fuertemente a las concesiones y a las alianzas público-privadas. Hay como 3 modelos para desarrollar infraestructura, lo que llamamos de primera generación, que es el modelo clásico, donde el Estado se endeuda y paga la infraestructura, la ruta, el aeropuerto, etc. El segundo modelo es el de la concesión. El Estado le concede a un privado, ese privado es el que invierte, toma los riesgos del proyecto y luego cobra un peaje, digamos, por la utilización de su infraestructura. Pero puede ganar o perder. Si el peaje que recauda es suficiente para recuperar su inversión y obtener una rentabilidad, gana. Pero si el peaje resulta ser insuficiente, puede perder. Y el tercer modelo, tercera generación, es la alianza público-privada, que es muy parecida a la concesión. El Estado le concede al privado la posibilidad de realizar una infraestructura y de cobrar un peaje por muchos años, 10, 20, 30 años. Pero el Estado le garantiza, en ese tercer modelo, de que si el flujo de recaudación no alcanza un mínimo para que ese privado recupere su inversión y con una rentabilidad, entonces el Estado le completa ese flujo, ¿verdad? Esa es la APP. Es el modelo más exitoso hoy en el mundo porque para el privado es prácticamente una ganancia segura. Si recauda el flujo que esperaba, gana, y si no recauda, igual va a ganar porque el Estado le va a completar, ¿verdad? Entonces ese debería ser el modelo, porque Paraguay no tiene, el Estado es muy pequeño, no tiene, y ya el endeudamiento ha llegado a un techo, no tiene la capacidad de endeudamiento para el Estado ir haciendo todas las obras que el país necesita. Un ejemplo es el aeropuerto. El aeropuerto, bajo el gobierno de Cartes, se había planteado ya el modelo de APP, donde, bueno, decir, venga usted privado y haga un aeropuerto y opere ese aeropuerto. Claro, como todas partes. Y le paga un canon al Estado, como es en todas partes, ¿verdad? Uno de ellos, el modelo que yo conozco muy exitoso, Costa Rica, que digamos, concesionó su aeropuerto y un aeropuerto súper... Ahí el aeropuerto de Montevideo también y súper moderno. Los aeropuertos argentinos también. Claro, con gestores, porque en el mundo hay empresas que son especialistas en gestión de aeropuertos. Son quizá competencias que el Estado no va a lograr tener. Esas competencias... México está haciendo el aeropuerto más grande del mundo ahora, Ciudad de México, sí, por ejemplo, ¿verdad? Esas competencias de los operadores privados de aeropuertos que son especializados les permiten también atraer a muchas aerolíneas, porque a eso se dedican, saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque el interés de ellos es maximizar el tráfico en ese aeropuerto, claro, porque de eso también depende su recaudación. Entonces, en una estrategia de Estado pequeño con recaudación tributaria baja, ¿verdad? 10% del PIB es la presión tributaria en Paraguay. Para que ese modelo sea coherente, todas las obras deberían ser o concesiones o APP, para que sea el sector privado el que invierte, porque el Estado no tiene ya capacidad. Ahora, inclusive con la pandemia, hemos llegado a un techo de endeudamiento. Entonces, te decía, y para cerrar el comentario, bajo el gobierno de Cartes había ya planteado el aeropuerto bajo un modelo APP, después gana Mario Abdo Benítez y cambia esa política y dice no. El aeropuerto, la DINAC lo va a hacer con recursos propios y fracasó. Sabemos el resultado, claro, cómo fue la famosa DINAC. Entonces creo que también... De Mario Abdo. Fíjate esto, Bruno. Creo que también la cultura latinoamericana, acá ya incluyo a toda Latinoamérica, con algunas diferencias, por supuesto hay países más serios, repito, Chile, Uruguay, otros más corruptos, nosotros estábamos en esa lista, ahora los más corruptos. Creo que también esa cultura condiciona el tipo de modelo que nosotros podemos llevar adelante. Quizá hablar de administración pública en Alemania, decir, bueno, que el Estado administre el aeropuerto, quizás sería mucho más factible, ¿verdad? Porque ellos no tienen tantos vicios culturales, entonces quizás hasta funciona bien. Pero creo que en nuestra región, por toda esa cultura de corrupción que arrastramos, me parece a mí que es más factible dejar nomás que el privado invierta, que administre, y por supuesto con una rentabilidad, porque los privados para eso invierten, para ganar plata también, ¿verdad?
Claro, antes que seguir insistiendo con por ejemplo, que el Estado haga. Casi siempre termina eso mal. Termina en un fracaso, termina en un caso de corrupción, en llenar de funcionarios en prebenda, ¿verdad? Y termina siendo poco eficiente. Vos, Bruno, que hay una sobrefacturación. Hay de todo, sobrefacturación. No, acá está. Sí. Obras cloacales de Asunción y San Lorenzo registran sobrecosto de 31%, dice. Y bueno, lo que es, eso? Es parte de ese modelo poco serio. Vos que viajás mucho por el mundo, seguramente también viajabas, ¿verdad? Cuando llegás al aeropuerto de Asunción, da pena, ¿verdad? La primera imagen que ve el extranjero al llegar es lamentable, ¿no? Ponte que en aquel momento, hace 40 años más o menos, o sí, 40 era un aeropuerto interesante para la región, hace 40 años. Sí, pero nunca después se adosó nada. Por ahí ciertos cambios hubo, ¿verdad? Pero necesitamos una base mucho más. Necesitamos 3 bases aéreas acá. En el Chaco, en Asunción y en Ciudad del Este. Potenciar esos 3 aeropuertos. Incluyo también el aeropuerto de Encarnación. También. Y tiene que ser inversión privada, te repito. Para que el modelo de baja presión tributaria sea coherente, muchas de las inversiones que el país necesita ya no tiene que hacerlas el Estado, porque el Estado ya no tiene capacidad ni de endeudamiento ni de pago. Hay que empezar con ese modelo de concesiones o alianzas público-privadas y dejar que el sector privado, que las grandes empresas, tanto de Paraguay como del mundo, hagan esas inversiones. El Estado paraguayo debería solamente dedicarse a aquellas inversiones en las que el sector privado no está interesado. Hacer aquellas infraestructuras, digamos, que son necesarias, pero que el sector privado no estaría dispuesto a hacerlas por falta de rentabilidad. Todo lo que sea rentable, dejarle al sector privado. El aeropuerto, por ejemplo, podríamos tener un aeropuerto de maravillas gestionado por un inversor y gestor privado, como ocurre en casi todos los países de la región, ¿verdad? Así mismo. Y que el Estado se ahorre, digamos, esa necesidad de estar haciendo con recursos propios, con endeudamiento, esas obras. ¿Para qué el Estado va a entrar a hacer una obra cuando hay privados que podrían hacerlo, están interesados en hacerlo? 1 minuto para las 11, tenemos una conexión con Buenos Aires. Arnaldo André en minutos va a estar con nosotros. Rápidamente, este año, ¿cómo va a ser? Así sucintamente, ¿este año va a ser difícil este año? Primer semestre difícil, yo creo que el segundo semestre puede ser un poco mejor. Explico. Primer semestre golpeado porque tenemos una presión inflacionaria muy alta. La última medición publicada por el Banco Central, la inflación está en 9,3%. La inflación de alimentos está casi en un 16%. Estamos, digamos, muy golpeados por la suba de precios. El precio del petróleo, por las tensiones geopolíticas, también está llegando a valores récord, $130 el barril. Y más esta también. Mañana, más incluso. Entonces, todo eso creo que va a persistir todavía, toda esa presión inflacionaria, efecto climático, durante todo este primer semestre. Yo abrigo la esperanza de que en la medida que transcurran los meses, esas situaciones van a ir mejorando. Creo que va a prosperar un acuerdo entre Rusia, Ucrania, la comunidad internacional. Creo que el clima también va a ser mejor este año, a diferencia de ese fenómeno de la Niña, que es tan fuerte, que generó esa sequía el año anterior. Creo que hay chances de que este año sea mejor en el segundo semestre. Entonces, si todo eso sucede, que yo creo que así va a ser, vamos a ir viendo una disminución del precio del petróleo de esos niveles récord de 130 en el techo, digamos. Hay que recordar que el petróleo históricamente se ha movido en un rango entre $30 el barril y $140 el barril. Yo creo que en el segundo semestre iríamos a un precio intermedio, $60 el barril, porque un precio tan alto tampoco es sostenible y ni siquiera le conviene a largo plazo, a mediano o largo plazo, a los propios productores, porque va a caer la demanda y van a empezar inversiones masivas en otro tipo de movilidad y en otro tipo de energía. Entonces creo que vamos a ver una disminución del precio del petróleo en el segundo semestre, y eso va en el segundo semestre y va a traer también un alivio, digamos, de esa presión inflacionaria, y si el clima acompaña, también una recuperación del sector agrícola. Así que esa sería un poco mi visión, ¿verdad? Un primer semestre duro donde hay que cuidar mucho las finanzas públicas, hay que cuidar también los presupuestos en las empresas y, ¿por qué no?, también los presupuestos personales. Ajústense los cinturones. Ajustarse los cinturones, ser cuidadosos, con unas perspectivas de mejora en el segundo semestre, Bruno. Bueno, muchísimas gracias. Quedó ahí en el tintero Ciudad del Este, quedó el sur del país.
comercio con la Argentina, ese tipo de cosas, pero para otro encuentro que sería siempre grato con Amílcar Ferreira. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Bruno. Un gusto siempre venir a compartir contigo. Y bueno, siempre viajando internamente y externamente. Así también, es, siempre, ¿verdad? Como soy consultor, estoy por todos lados, siempre viajando, me encanta, ¿verdad? Eso, y bueno, estoy por todo el país y también por el exterior. En próximas visitas vamos a hablar un poco de qué está pasando en la región del Alto Paraná, por ejemplo. Exacto, Concepción, que es una ciudad que va a crecer mucho. Así, che. Está empezando ya un boom inmobiliario en Concepción, un tema que podemos desarrollar en un siguiente programa. Sí. Qué bueno, Concepción, por fin Concepción. Por fin Concepción.